que vimos hasta el momento tiene que ver con el equilibrio, es decir, hay una constante de equilibrio que es igual a las concentraciones de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos sobre los reactantes elevados a los coeficientes estequiométricos, y vimos que hay también solubilidad, es decir, cuando hay precipitación, y también cuando hay interfaz entre líquido y sólido. También vimos la ecuación de la ley de Henry, como les dije, la vamos a volver a ver porque es una de las ecuaciones que más van a utilizar ustedes, ¿no? Ahora nos interesa es la cinética, o sea, la cinética, es decir, la velocidad a la cual se dan las reacciones, no el momento estático, sino a qué velocidad se dan, porque a nosotros como ingenieros ambientales nos interesa saber cuánto se demora una reacción para darle tiempo en nuestro sistema de tratamiento para que se den los cambios que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la, de la desinfección, nosotros necesitamos que en el momento en que se inyecta el cloro hacia el agua, suceden una serie de reacciones que necesitan tiempo para eliminar los virus y las bacterias del sistema. Entonces, necesitamos darle espacio, ya sea en la tubería o en el canal o en el tanque, para que se sucedan esa serie de reacciones. Entonces, lo importante es determinar el tiempo, es para saber cuál es el volumen o el área que se necesita para que eso se suceda en el tanque. Eso es prácticamente lo que nosotros hacemos en, en ingeniería, en ingeniería de procesos, y eso es lo que ustedes van a ver ahora. En cada proceso es determinar el espacio que se necesita para que se dé determinado proceso, ya sea físico, químico. En este caso pues vamos a hablar de químicos, pero todo proceso necesita o se da a determinada velocidad. Un aspecto importante, de pronto está más adelante, pero no importa darlo ahora, es que ya vimos en la clase anterior de que nosotros tenemos un sistema en el cual va a haber una entrada, una salida, un caudal de entrada, un caudal de salida en el sistema, una concentración a la entrada y una concentración a la salida, que es el objeto del sistema de tratamiento. A nosotros nos interesa saber si entra una concentración, nos interesa o que aumente o que disminuya dentro del sistema. Es decir, ese lo he dibujado como un tanque, pero puede ser una tubería, puede ser un canal, pero nos interesa que desde que entra hasta que sale haya una transformación, ¿no? Y hablamos de una cosa que dijimos que íbamos a llamar flujo de masa, que no es más que la multiplicación del caudal por la concentración, y por eso al multiplicar ambos nos va a dar en unidades de masa sobre tiempo. Masa sobre tiempo, ¿no? Entonces ya ahí está la variable tiempo. Entonces hay un flujo de masa que entra y un flujo de masa que sale. Flujo de masa que entra, flujo de masa que sale. Dentro del sistema está pasando una reacción. Una reacción que consume o que produce esa concentración C. Es decir, porque puede haber producción y nos interesa, por ejemplo, aunque este no tiene que ver con reacción de tipo químico, pero en un tanque de aireación nos interesa que haya oxígeno. Entonces va a haber una velocidad a la cual el oxígeno va a penetrar el agua, y nos interesa darle el tiempo suficiente para que eso suceda dentro del sistema. Entonces va a salir, entra con menos oxígeno, pero sale con más oxígeno. O como les dije al principio, hay una reacción de hierro en función de la cantidad de oxígeno, cuánto se precipita el hierro o se elimina del agua, pues hay una ecuación que nos va a decir a la velocidad a la que eso sucede, y nosotros podemos después diseñar el tanque o el sistema dependiendo de conocer esa velocidad. Entonces a nosotros nos interesa velocidad para determinar el tiempo, y el tiempo para determinar una variable que le llamamos tiempo de retención hidráulica,
en algunos libros lo van a ver como teta sub H, se llama tiempo de retención hidráulica. Y en algunos libros lo van a ver solamente como teta, ¿no? Ese tiempo para nosotros va a ser igual a volumen del tanque o del donde esté ocurriendo la reacción sobre el caudal. Y ese volumen no es más, si lo ponemos en unidades, pues volumen es L al cubo y caudal ya sabemos que es L cubo sobre tiempo. Se va L cubo y entonces el tiempo de retención hidráulica está en unidades de tiempo, ¿no? Entonces el tiempo que vamos a necesitar en el tanque para que se suceda la reacción. Es para verlo al final, porque ahorita nos vamos a meter en las ecuaciones, pero piensen que esto que estamos haciendo, análisis de, del, del tanque o del reactor, está basado en una cinética de reacciones para poder determinar un tiempo, y el tiempo nos va a servir para ustedes como ingenieros de saneamiento para determinar un volumen, y ya después del volumen vemos cuáles son las dimensiones que deben tener los tanques para que se sucedan de ahí en adelante todo el resto de dimensionamiento para que se dé la disminución o el aumento de la concentración de un elemento en el agua, ¿no? De eso se trata. Entonces vamos a mirar esa parte de la velocidad de reacción. Va a ser una parte de una gran ecuación y que va a ser el del balance de masas. El balance de masas nos dice cuánta agua entra o cuánta masa entra y cuánta masa sale, y obviamente dentro del reactor va a haber una transformación. Esa transformación es lo que nos da la cinética de la reacción química, por un lado. Ya después veremos en transferencia de masa que también hay otros elementos que no es que sean reacciones, sino que la masa se puede transferir de un sitio a otro o de una fase hacia otra, y eso también se puede tener en cuenta en los balances, ¿no? Entonces vamos a mirar primero la cinética de, de reacciones químicas. En esa cinética vamos a mirar, y eso pues quiere decir que la cinética no es más que la tasa a la cual un reactante desaparece o un producto es formado, como ya se lo dije. En cualquier reacción geométrica nosotros lo llamamos eso como la tasa de, de reacción, ¿no? Esa tasa de reacción es importante, como ya lo vimos en la mayoría de procesos químicos, ¿no? Entonces, nosotros acá en la gráfica vemos en, en el tiempo cómo desaparecen los reactivos y cómo aparecen los productos en un sistema, ¿no? Y obviamente ya después, cuando está estable, quiere decir que se alcanzó el equilibrio después de cierto tiempo. De pronto a nosotros no nos interesa el equilibrio, nos interesa determinar que a partir de este momento ya alcanzamos un valor que es el que nos interesa a nosotros tener. Entonces, este sería nuestro tiempo de retención en el sistema para poder alcanzar el valor que queremos de producto dentro del reactor, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones tenemos? Tenemos reacciones homogéneas, que son las que se suceden en una sola fase. Hemos visto que son reacciones de tipo irreversibles cuando vamos de reactantes hacia productos y no hay posibilidad de que esto después vuelva nuevamente a productos. Y las ecuaciones reversibles, que ya la hemos visto, son que pueden ir de productos reactantes o reactantes a productos dependiendo de las condiciones que ya hemos visto de concentración y otras condiciones más, ¿no? También hay reacciones de tipo heterogéneo, son aquellas que suceden entre dos fases. Por ejemplo, nosotros podemos tener carbón activado, que si tenemos una fotografía, el carbón activado tiene una serie de cavernas o poros, y las partículas
tienden a migrar del flujo de agua, del volumen de agua hacia estos poros, acumulándose en el interior de estos a través de procesos de absorción, ¿no? En ese caso, tenemos una fase sólida y tenemos una fase líquida. Hay reacciones que pueden suceder en esas fases, son reacciones, entonces se conocen como reacciones de tipo heterogéneo, ¿no? En el momento, como la mayoría de las reacciones que se suceden en este tipo de fases, para nuestro caso, es más lento el proceso de transferencia de masa, pues obviamente vamos a darle peso a eso cuando veamos transferencia de masa. Y las reacciones son muy rápidas, pero lo que limita el proceso va a ser la transferencia de masa en estos casos que estamos hablando. Entonces, nos vamos a concentrar en reacciones de tipo homogéneo. Aquí les traigo como que, ¿se acuerdan que estábamos hablando al inicio de la clase el tema de la conversión de la concentración de actividad, que es igual a gamma por la concentración de cada uno de los elementos que se encuentran en el agua? Pero la actividad, es decir, esta actividad es igual a la concentración si la fuerza iónica del agua es menor de 0.005 moles por litro, ¿no? Si nosotros calculamos la fuerza iónica y nos da menor, no nos preocupemos por hacer ningún tipo de ajuste, ¿no? Eso como preámbulo, porque ahorita vamos a usar solamente corchetes, pero para decirles que si la condición cambia, tenemos que usar entonces el ajuste por interferencia iónica o fuerza iónica, ¿no? La definición de tasa de reacción, esto la coloqué dentro de la presentación, que no está en las diapositivas que les di, pero es como para, de todas maneras está implícito, pero no, yo resalto esto porque queda un poquito más claro, ¿no? Que la tasa de reacción es igual a cambios de concentración sobre el cambio de tiempo, es decir, el delta C sobre delta T. Pero después eso genera un poquito de confusión cuando veamos el tema de balance de masa, pero esto tiene que ver con la reacción, ¿no? No con el cambio de concentración en el tiempo dentro del reactor, esto tiene que ver con la reacción. Normalmente lo hacemos o lo denominamos como R, ¿no? Tasa. R, la tasa de reacción del elemento A es igual a los moles de A perdido, es decir, cuál es la cantidad de masa que desaparece o que se genera. Entonces aquí la tasa puede ser negativa si hay desaparición o positiva si hay generación de, del, de A dentro del sistema. Sobre el volumen, el volumen sobre tiempo, ¿no? Entonces la tasa se mide en moles sobre litros segundo, es decir, unidades de masa sobre unidades de volumen, tiempo. Entonces, si yo quiero saber cuál es el flujo de masa que se pierde por la reacción, o sea, si yo me devuelvo aquí al dibujito, si es que no lo he borrado, acá de esto que está aquí. Entonces, yo tengo el flujo de masa que entra y el flujo de masa que sale, que es Q por C. Y las unidades son masa sobre tiempo, ¿no? Y la reacción, si yo, la tasa de reacción, la estoy borrando y no debo borrar. La tasa de reacción, RA, está dado en unidades de masa sobre volumen sobre tiempo. Entonces, para yo saber el flujo de masa que se pierde aquí, yo tengo que multiplicar RA por el volumen del reactor para saber cuánta masa por unidad de tiempo se pierde por reacción dentro del reactor. O sea, si yo multiplico esa tasa por el volumen, entonces estoy viendo cuánta masa por unidad de tiempo
dentro del reactor se estaría perdiendo. Eso como para ir adelantándome un poco para que ustedes vayan viendo la relación que tiene esto con respecto al balance de masa. Lo voy a dejar ahí. Para una reacción irreversible, es decir, que tenga reactantes hacia productos, no haya posibilidad de ir de productos hacia atrás, la tasa de reacción, ojo, que aquí está tasa de reacción de A, es decir, del componente A de la reacción es igual a menos K, que es una constante de reacción, que multiplica la concentración de A elevado a la M, que es otro coeficiente, por la concentración de B elevado a la N. Esa es la ecuación general de la tasa de reacción, ¿no? Es para A. Y si es B, puede ser la misma R sub B, pero ahora vamos a ver la relación que tiene, para no perder de vista, con que tengamos una tasa de reacción de un elemento, podemos mirar o construir la tasa de reacción de los otros. Ese va a ser nuestro, prácticamente el tipo de ejercicio, ejemplos que vamos a seguir en esta parte de la clase, ¿no? Entonces, si conocemos la tasa de reacción de uno de los constituyentes, pues un término de esa tasa de reacción, cuando tenemos acá los, los reactantes y acá los productos, de la tasa de reacción de A es el cambio de concentración de A en el tiempo. La tasa de reacción de B es la tasa de cambio de concentración de B en el mismo tiempo. Y la tasa de C, pues obviamente es el cambio de concentración de C en el mismo tiempo, y la de D, cada uno por aparte, ¿no? Cambio de concentración de D en el mismo delta T. Y se dice que los reactivos, para guardar unidad de criterio, tienen tasa de reacción negativa porque están desapareciendo, y los productos van a tener tasa de reacción positiva, ¿no? O sea que como desaparece, sería negativo. R sub B en la ecuación desaparece, sería negativo. Y como aparece, es decir, es un producto, pues va a ser positiva, y aquí va a ser positiva, ¿no? Para guardar esa. Y esas tasas de reacción, ya vimos, tienen unidades de moles, litros sobre tiempo. Pero si es una ecuación heterogénea, esas tasas de reacción se van a dar sobre el área donde se esté dando la reacción. En este caso es moles por metro cuadrado sobre tiempo, ¿no? Ya les dije que vamos a trabajar con reacciones de tipo homogéneo. En este momento ya dejamos equilibrio, estamos en cinética. En cinética vamos a usar balance de masas para establecer ecuaciones para diseño de sistemas de tratamiento. Ahora lo estamos viendo de forma general, ¿no? Pero ahorita pues vamos a ir viendo esto en forma específica. Es decir, aquí en el día de hoy y mañana todo va a ser como temas hipotéticos, porque realmente ya después, cuando veamos cada uno de los procesos, vamos a ver o entender el tema de la tasa de reacción, y después pues la aplicación que eso va a tener dentro del diseño. Bueno, era nada más para ver si estaban despiertos. Listo. Si tenemos esta reacción, Sí, profesor, hay que, sí, ya o sea, mirar los conceptos y esperar el documento donde usted nos va a enviar para revisar los ejercicios y así entender mejor. no, yo creo que los ejercicios los vamos a hacer aquí. No te preocupes que al final, no sé si en el día de hoy o mañana, la idea es hacer el taller, y habrá premio. Y habrá premio. Bueno, sigamos, y ya yo creo que poco a poco vamos a ir aterrizando el tema de los conceptos. Acá estamos nuevamente en la misma reacción de productos a reactantes. Ya les dije que la tasa de reacción está definida como R igual a una constante K. Aquí cambiamos pero son exponentes de tipo empírico. O sea que la tasa de reacción general, cualquiera, puede ser de A o de B,
pero si le ponemos A, obviamente va a ser la tasa de reacción del componente A, ¿no? RA igual a K por A elevado a la alfa por B elevado a la beta. Estos exponentes, la suma de estos dos exponentes nos va a decir lo que nosotros vamos a conocer como el orden de la reacción. Entonces, cuando a uno le dicen la ecuación es de orden 3, quiere decir que la suma de esos dos exponentes es 3. Si la ecuación es de orden 4, es porque alfa más beta es 4 y así sucesivamente. No sé si aquí está explicado. Sí. El orden de reacción es definido por la suma de los componentes de los coeficientes alfa y beta. Es decir, si alfa más beta es 0, entonces la ecuación es de orden 0. Si alfa más beta es 1, entonces es de orden 1. Y si es de alfa más beta es igual a 2, entonces es de segundo orden. Entonces, aquí vemos un ejemplo sencillo que si esta es la tasa de reacción, vemos que el exponente para A es 3 y de B es 1, entonces decimos que el exponente es de cuarto orden. Es de tercer orden con respecto al reactante A, porque está elevado a la 3, y es de primer orden con respecto al reactante B. Nosotros vamos a trabajar, como lo dice el ingeniero enano que está ahí, el ingeniero ambiental va a manejar muchas reacciones que son lentas y que requieren expresiones de la tasa de reacción para que puedan ser aplicadas. Un ejemplo, pues, tiene que ver con la DBO, la materia orgánica, la aireación, crecimiento biológico, decaimiento radioactivo, la desinfección. En general, las reacciones de primer orden, quiere decir que orden 1, son las más comunes en la ingeniería ambiental. Pero nosotros al inicio de la clase vimos una reacción en la cual hablábamos del hierro. Eso creo que lo vimos en una fotografía. Vamos a ver si acá la puedo traer sin necesidad de salirme de la conferencia. Aquí está. Que fue lo que les dije que ya está la foto. Que es el tipo de ejercicio que sale en el examen y en la vida real, ¿no? Este es un ensayo piloto donde está el tiempo, está la concentración de hierro, es decir, hubo un proceso en el cual teníamos un pequeño tanque donde se le inyectaba oxígeno o de pronto no se le inyectaba, de pronto era oxígeno solamente de la atmósfera y medíamos cuál era la concentración de hierro en el tiempo. Entonces quiere decir que nosotros monitoreamos cuál era el cambio de concentración en el tiempo. Y si logran ver acá, vamos a ver si se puede ampliar, ahí está. Esa es la tasa de reacción para el hierro. Entonces, para ver si están despiertos y alguien me dice cuál es el orden de esa reacción, de esa tasa de reacción. Orden 0, orden tal, ¿de qué orden sería esa tasa? ¿Y por qué? Estoy probando el volumen y sí creo que está prendido, así que o es que están calculando cuál es la tasa de reacción de la oxidación de hierro. Y se los puse más grandes. El que la dice tiene premio. Uno. ¿Quién dice otro valor? De segundo. ¿Quién habló? Perdón, porque no sé por qué no se prenden los muñequitos cuando hablan. Fernando. No, Fernando, había una voz de mujer antes. Yo, Melissa Godoy. Melissa. ¿Tú dijiste que primero o segundo? Segundo.
Segundo. ¿Y Fernando? Segundo. Ok, ¿por qué consideran que es de primero o por qué es de segundo orden? Ajá. Porque hay dos sumatorias de los coeficientes empíricos, que es 2, ¿no? Es hierro. La presión parcial de oxígeno se considera como la concentración de oxígeno. Realmente la concentración de oxígeno está directamente relacionada con la presión parcial de gas. Por la concentración de hierro, es decir, que ahí están los dos componentes, el oxígeno que hace parte de la reacción y el hierro, porque es oxidación del hierro. Entonces, cada una de las concentraciones tiene un exponente a la 1. 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces, ahí está, y además ahí lo decía, que es una ecuación determinada por estos autores que hacen parte de la conocimiento sobre oxidación de hierro. Es decir, si ustedes quieren oxidar hierro, pues prácticamente esa es la ecuación que nos puede servir para eso, ¿no? Entonces, Profesor, una pregunta. Usted, usted dice que la reacción de un producto ahí, que la reacción de A es igual a K por A, B, pero o sea, cuando uno toma eso y la reacción de B, ¿cuál sería? ya lo La vamos tasa a ver. Ya vamos a ver la tasa de reacción de cada uno de los componentes de la ecuación. O sea, por eso les dije al principio, con conocer uno, ya podemos saber los demás. O sea, si ya sabemos cuál es la tasa de reacción, como en el ejemplo del hierro, podemos determinar la del oxígeno, podemos determinar la de los demás, si sabemos entonces la ecuación. O sea, que eso no va a ser ningún tipo de inconveniente. Ya vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, aquí ya sabemos entonces la tasa de reacción. La mayoría dentro dentro de la materia van a ser de primer orden. Algunas, como vieron, segundo orden. Lo que pasa es que si uno determina eso matemáticamente, no, o sea, demasiado preciso que sea primero o segundo orden, sino que lo aproximamos. O sea, nosotros decimos, da punto 92 o punto 80 y tanto, entonces primer orden, ¿no? Porque es mucho más fácil el tema de los cálculos, porque esto es como la primera parte, porque después cuando tengamos que integrar, ya se pueden imaginar entonces integrar entonces que en una constante, una concentración está a la punto 5, la otra está a la 3 punto tanto, entonces se vuelve todo un desastre matemático, aunque sería fácil de resolver ahora con temas numéricos, pero ya están resueltas y hace mucho tiempo se trabaja con primer orden y si no, pues prácticamente todos nuestros sistemas estarían fallando, ¿no? Entonces, acá la pregunta no sé si era Fernando, pero si tenemos si conocemos la tasa de reacción general, la tasa de reacción, y sabemos la ecuación, obviamente, donde tenemos el balance de la ecuación, esta que aparece aquí, relacionada, donde tenemos los productos y reactantes. En, en esa tasa de ecuación nosotros podemos establecer la relación que hay de la velocidad en que aparece y desaparece las especies, están relacionadas con los coeficientes estequiométricos. Eso es lo que quiere decir el, este tema de las relaciones estequiométricas entre las tasas de reacción, lo cual quiere decir que, como ven ustedes en la parte de abajo de la ecuación que le puse recuadro, que la tasa total de reacción es igual a RA, que es la tasa o velocidad a la que desaparece A sobre el coeficiente estequiométrico de A, igual a RB sobre el coeficiente estequiométrico de B, igual, entonces ahora sí serían las que aparecen, a RC sobre el coeficiente estequiométrico de C y así sucesivamente. Entonces, por eso les decía que si conocemos uno de los elementos, podemos determinar cuál es la tasa de desaparición o aparición de los otros elementos que estén dentro de la reacción, ¿no? Entonces, con esto que nosotros conocemos, podríamos entonces mirar las tasas de reacción de los diferentes compuestos dentro de un sistema.
Un momentico que algo de logística tengo que coordinar, que tiene que ver con el break que tendremos dentro de media hora. Listo. Bueno, ahí estaría. Vamos a ver entonces para los diferentes tipos de reacciones cómo son las tasas. O sea, como ya les dije al principio, las más que vamos a encontrar son las irreversibles, las reversibles y las de tipo saturación, ¿no? Saturación no la veremos acá en esta materia, pero sí la vamos a ver en la materia de agua residual, porque es la más común. Creo que aquí vemos el ejemplo, pero no la vamos a ver en tanto detalle, pero sí por lo menos para saber que sí, ¿no? Entonces, primero, reacciones irreversibles. Son reacciones que pueden ser singulares o múltiples. En el caso múltiples, ahora vamos a ver un ejemplo de una reacción que puede tomar varios caminos. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero vamos, en este caso, la más simple, en que una reacción va de productos de reactantes, perdón, a productos. Aquí la ponemos de manera simple: A más B produce C. Y si podemos saber que la tasa general de reacción es igual a K por A, entonces si ya esto lo conocemos, podríamos nosotros determinar la tasa de reacción a la cual desaparece A y desaparece B y a la cual aparece C. Entonces simplemente despejando A de aquí, multiplica por R, nos daría esta ecuación de aparición de desaparición de A, esta ecuación para la desaparición de B. Fíjense que está en función de A, porque si la tasa de reacción es así, pero puede ser que nosotros tengamos el B aquí, ¿no? O sea, esto es simplemente a manera de ejemplo, asumiendo que es una tasa de reacción de primer orden. Un momentito. Sí, señor. Bueno, les decía que sería, en caso de que fuera una reacción de primer orden, ese sería el ejemplo. Es decir, que aquí podría estar B, pero ahí no está B. Entonces, si lo despejamos, podríamos tener entonces la tasa de reacción para A, para B y para C, ¿no? Y con eso podríamos nosotros hacer o resolver y saber hacia dónde, cómo se distribuyen cada uno de estos en determinado momento dentro de un reactor, ¿no? Este es el caso de una reacción irreversible múltiple, es decir, que de A se vuelve B y de B se vuelve C. Puede ser inclusive este tipo de reacciones donde tenemos el amonio se vuelve nitrito y de nitrito puede volverse nitrato, ¿no? O sea que es una reacción en cadena. De A pasa a B y de B pasa hacia C. Pero en determinado momento nosotros necesitamos saber en qué momento de la ecuación está, y si ya se produjo X de cantidad de B, podemos detener el proceso ahí y evacuar el agua del sistema, si eso es lo que nosotros queremos. O si queremos llegar hasta C, podemos ver cuánto demora ese proceso para llegar hasta C. Entonces, en este caso, se separan esto como dos reacciones. De A pasa a B y de B pasa a C, ¿no? Como si fueran dos reacciones. Pero si se dan cuenta, B hace parte de la reacción 1 y de la reacción 2, ¿no? La tasa o la velocidad a la que aparece B está en la primera ecuación, pero en la segunda ecuación está en la tasa con la cual desaparece B y se vuelve C. Es decir, que la tasa de B tiene que ser una combinación de la tasa de reacción de la primera ecuación y la tasa de reacción de la segunda ecuación. Entonces, si nosotros conocemos la tasa de reacción de la primera ecuación y le denominamos R1, entonces eso es igual a RA sobre el coeficiente estequiométrico de A, y a RB ahí le ponemos 1 para indicar que es la tasa a la cual aparece B
en la primera reacción sobre el coeficiente estequiométrico B. Para la segunda ecuación, entonces tenemos que la R2, que esa es la tasa de reacción general, será igual a RB de la segunda ecuación, RB2, sobre el coeficiente estequiométrico B, e igual a lo que a la velocidad a la cual aparece C, que es RC, sobre su coeficiente estequiométrico C. Entonces, si yo quiero averiguar cuál es la tasa de A, RA, entonces yo la puedo despejar de aquí. Es igual a A por R1. Y si quiero averiguar cuál es la tasa de C, lo averiguo aquí. Es igual a C por R2. Pero aquí entonces, si yo quiero saber R sub B, es decir, la tasa a la cual desaparece B, entonces tengo que sumar este RB1 más este RB2, que es lo que está acá, ¿no? Y aquí está la tasa a la cual aparece A, la tasa a la cual aparece C, y B sería la suma de las dos tasas. Entonces, si R1 es de primer orden, es decir, si R1 es igual a K1 por la concentración de A, y R2 también es de primer orden, que digo a K2 por la concentración de B, en ese caso es B porque B, acuérdense que es reactante volviéndose producto, ¿no? Entonces en este caso este sería R2 y R1. Si es de primer orden, entonces yo puedo reemplazar aquí en este set de ecuaciones, voy a ampliar para que lo vean mejor, este set de ecuaciones, a R1 y a R2, ¿no? Entonces me quedaría que la tasa de reacción ya reemplazada para A sería igual a A por K1 por la concentración de A. La tasa a la cual desaparece B sería B K1 por A más B por K2 por B, y la tasa de C sería igual a C K2 por B. Eso me va a servir, ahora ese sería otro caso, eso me va a servir porque si yo quiero conocer, por ejemplo, en el tiempo, nuevamente, y aquí están las concentraciones, entonces aquí está la concentración de A al inicio. Esto empieza a desaparecer, ¿no? Después, la concentración de B, digamos que esta es la inicial, empieza a aparecer y después desaparece en el tiempo. Y al final, la concentración de C, digamos que es 0, y entonces empieza a aparecer así, ¿no? Sería C, la concentración de C. Eso es lo que sucede en este tipo de reacción. Entonces tenemos primero una concentración y en el tiempo se va dando esto. Nosotros podemos, de pronto nuestro sistema necesita la máxima concentración de B, entonces tendríamos que hallar este punto y este sería el tiempo en el cual tenemos la máxima concentración de B y nuestro diseño estaría apuntándole a eso, ¿no? Como vamos a ver adelante, estas tasas de reacción dependen también de la temperatura, es decir, no es lo mismo diseñar a una temperatura de 20 grados que a una de 30 grados, todos los coeficientes de reacción, los K que estamos viendo acá, dependen de esa temperatura, ¿no? Ahí ese sería el ejemplo para este tipo de reacción. O sea, ya vimos una que es esta, irreversible, productos, reactantes hacia productos. Después vimos una de 2 pasos, ¿no? Y ahora vemos esta otra, que es una, perdón, ¿dónde está? Esta, que es una reacción reversible, es decir, que puede pasar de A hacia B o de B hacia A, ¿no? Que es casi como los casos que vimos al inicio de la clase que tienen que ver con equilibrio, ¿no? Pero acuérdense que no estamos en equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso, es como si tuviéramos 2 reacciones. Es decir, que esta reacción para mí va a ser como si de A se volviera a B, más otra reacción donde B
devuelve A. O sea, lo mismo que hice en el caso anterior, lo estoy haciendo en este caso, donde voy a tener una reacción 1 y una reacción 2. Es decir, estoy descomponiendo esta reacciones reversibles en dos reacciones, ¿no? O sea, aquí tengo reacción 1, la reacción 2. Y la tasa de la reacción 1, si yo la conozco, pues después digo si de pronto determino que es primero o segundo orden, ya después vemos cómo se hace para determinar eso. Es igual a RA1 sobre el coeficiente estequiométrico, RB1 sobre el coeficiente estequiométrico, y para la segunda ecuación, la tasa de reacción siempre va a ser igual a la tasa de aparición o desaparición de uno de estos sobre su coeficiente estequiométrico, igual a la tasa en este caso, pues sería el reactivo B sobre el coeficiente estequiométrico. Es decir, siempre recuerden que entonces la tasa de reacción sobre coeficiente estequiométrico es igual a la tasa de aparición o desaparición del otro componente sobre su coeficiente estequiométrico, y así sucesivamente podemos resolver para todos los componentes de la reacción, ¿no? Al igual que el otro, yo tengo entonces una tasa de reacción de A en la primera y de A para la segunda. Entonces, para conseguir la tasa de reacción de A, yo tengo que sumar RA1 más RA2, ¿no? ¿Y RA1 cuál es? Los despejos de aquí. RA1 es igual a A por R1. Y RA2, los despejos de acá es igual a A por R2. Entonces yo puedo colocar aquí A por R1 más A por R2. Y R1 puede ser de primer orden, segundo orden, y ahí lo voy reemplazando dependiendo de la tasa. Entonces aquí en este caso, y aquí estaría ya la sumatoria de ambos, estoy asumiendo que si se supone que si la tasa es de primer orden, entonces en la constante de reacción por la concentración A sería entonces el R1. Y el R2 sería la constante de reacción por la concentración de B, porque en este caso acuérdense que B va a ser el reactante y el producto va a ser A. Entonces, por eso aquí cambia la ecuación. Entonces, acá en este caso tendríamos, bueno, ahí se puede estimar la tasa de reacción o desaparición de A y de B. Antes de pasar a saturación, para recapitular en este caso, o sea, dijimos al inicio, tenemos un tanque que va a ser nuestro reactor. Y en ese reactor nos va a llegar un caudal con una concentración y va a salir un caudal con otra concentración, porque para algo estamos haciendo diseño de sistemas, ¿no? Y dentro de ese tanque vamos a tener una reacción, ¿no? Y entonces en esa reacción va a ocasionar una pérdida o una ganancia de algunos parámetros dentro del agua, un constituyente del agua, ¿no? Entonces aquí en este caso hemos hablado de A y de B, vamos a ponerlo de acuerdo como lo hemos hablado, A y B. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos A entrando y A saliendo del agua, del tanque. Y dentro hay una reacción. La tasa de reacción que vamos a utilizar en este caso, si estamos hablando de A, obviamente tenemos que coger esta tasa de reacción para hacer el balance de masa. Es decir, si a nosotros nos interesa saber la tasa de, no tenemos por qué coger B, porque no nos interesa B. Pero si yo quiero saber a la forma en que aparece o desaparece A, yo entonces cojo cuánto entró y cuánto sale. Y esta es la tasa de reacción de A. Yo también puedo tener B entrando en el tanque y B saliendo del tanque. Pero cuando yo lo voy a calcular, cuando yo voy a calcular a B, entonces yo utilizo la tasa de reacción de B para calcular las concentraciones de B. ¿Ya? Entonces eso hace que lo que vamos a hacer nosotros cuando veamos el tema de balance de masa, el tema de reactores, es que
yo voy a estimar esas tasas que están viendo ustedes ahí, pero aplicarlas de acuerdo al constituyente que yo quiero. O sea, si es hierro, si es oxígeno, si es, o sea, cuál de todos los elementos, yo hago el balance de ese elemento, pero la tasa de reacción yo la puedo estimar a partir de estas relaciones que hemos visto de estequiometría y dependiendo del tipo de reacción. No se preocupen que van a ser múltiples ejercicios con respecto a esto, ¿no? En la última tipo de reacción tiene que ver con las reacciones de saturación y la tasa de esta reacción, como es de saturación, pues va, no sé si está la ecuación, sí, aquí está. Si ven, está en función de la concentración de un reactivo, en este caso el reactivo A, sobre K más A. Eso es por qué. Lo explico acá con esta gráfica. No le hagan caso al título está mal. O sea, la idea es que, vamos a ponerlo acá mejor. La idea es que la tasa aumenta o disminuye de acuerdo a la concentración de A, ¿no? O sea que aquí si yo dibujo la tasa de reacción versus la concentración, eso va a depender de la concentración. Es decir, a medida que aumente la concentración, es posible que la tasa de reacción aumente o disminuya, pero va a ser una curva más o menos así, ¿no? Asintótica a un valor máximo o óptimo, como se le llama, de esta forma. Quiere decir que en este tipo de tasa de reacción, a medida que yo aumente la concentración, va a aumentar la tasa de reacción, pero va a llegar a un máximo. Entonces, ahí es donde se establece como un límite que a partir de ese momento, a pesar de que yo aumente la concentración, o sea, que yo puedo aumentar la concentración al infinito, la tasa de reacción va a ser igual. No va a ser, y eso va a tener unas implicaciones grandes en temas de diseño y de consideraciones de operación de los sistemas, porque ya sabemos que de pronto alguno piensa, bueno, yo aumento la concentración, entonces la reacción va a ser más rápida y resulta que entonces el tanque va a ser más pequeño o el aumento de X componentes debe ser, lo puedo disminuir, pero eso tiene un máximo, un tope, es decir, que más allá de que uno aumente, no vamos a tener mayor efecto sobre el sistema. Si la reacción es de saturación, no vamos a tener ese efecto en el sistema. Y además lo pueden ver aquí si quieren, o sea, si cogen la ecuación y aumentan el valor de A, entre más grande sea, pues esto va a ser igual a este de aquí y obviamente aquí el valor va a ser la letra K que está aquí. Es decir, ese va a ser como el valor máximo de la tasa de reacción. Y a medida que se acerca o se disminuye, pues vamos a tener por ejemplo, a medida que el valor de A sea igual a la constante K que está aquí, vamos a borrar acá para que se vea más claro, la constante mayúscula, y entonces ustedes ven que entonces si yo reemplazo aquí por A, este sería A sobre 2A, sería K sobre 2, ¿no? Entonces cuando la concentración de A es igual a la constante mayúscula, K mayúscula que está aquí, entonces la velocidad de reacción es igual a la mitad del máximo, ¿no? Eso también va a tener implicaciones en temas de diseño, pero como les dije, en operaciones y procesos unitarios que tienen que ver con agua potable, que es lo que estamos viendo, pues este tipo de reacción no se encuentra y no lo vamos a ver en detalle, pero simplemente para que lo vean y además ya hace parte de lo que necesitamos saber para poder tener conocimiento cuando vayamos a hacer algún tipo de ejercicio o diseño, ¿no? También en este recuadro, aquí de pronto es posible hacerlo más bien un recuadro pequeño, donde este sí tiene que ver con que la coeficientes, los coeficientes de la constante de reacción dependen de la temperatura. Entonces, y se los voy a recalcar en las diferentes materias que tengan que ver con, bueno, si la logro dar con ustedes, el de
aguas residuales y tratamiento biológico, porque a veces se olvida de que estos son coeficientes cinéticos, es decir, es de cinética, de velocidad, de cambio de un constituyente en el agua. Y si se dan cuenta, el coeficiente cinético cambia de acuerdo a la temperatura, de acuerdo con esa ecuación que está ahí. O sea, la constante a una temperatura que ustedes conocen, que normalmente se da a 20 grados centígrados, es igual a una constante de perdón, una constante, la temperatura T1, si bueno, cualquiera de las dos puede ser la conocida o la desconocida, porque da lo mismo en la ecuación, ¿no? La constante de una temperatura 1 es igual a la constante de una temperatura 2 multiplicado por teta, que es un coeficiente elevado a la T1 menos T2, ¿no? Entonces, aquí basta con que ustedes conozcan una constante, la temperatura a la cual se midió esa constante, y si la temperatura de su proyecto, o sea, si ustedes van a trabajar en algún sitio en su proyecto, que ya se supone que debieron haber escogido, la temperatura este 1 también la conocen. Ustedes deben modificar esas constantes que ustedes seleccionan de una tabla y ven que en la tabla está dado a 20 grados centígrados, ustedes tienen que modificarla para poder hacer su diseño, ¿ya? Y la razón de ser está aquí, o sea, realmente ya lo hemos visto en el tema de la termodinámica, es decir, que hay unos cambios en la termodinámica debido a la temperatura que hay en el agua, y es por eso que hay que hacer el ajuste en las constantes tanto de equilibrio como en las constantes de Profesor, una pregunta. Eso es lo que, principalmente lo que quiere decir esta ecuación. Pero ustedes hagan caso. Profesor, una pregunta. Cuadro, porque aquí la figura esta tiene que ver con la ecuación anterior y no con la temperatura, ¿no? O sea, de esa manera, no sé si cuando me estaba... Profesor, una pregunta, profesor. Por el tema de cómo hago yo para saber cómo es el R de las otras variables que están en la ecuación, pues así lo podemos tomar y saber. Entonces, vamos a hacer, no sé si, no, todavía no, vamos a seguir un momentico con, este es mucho más complicado. Yo creo que me regresaría, no, este está bien, es como para que vean, porque ya vimos el efecto de la temperatura y para aclarar el efecto que puede también tener el pH en la tasa de reacción, ¿no? Y lo bueno es mirar esto en una reacción típica. Adelante el James Bond, porque tengo acá que es 007. Adelante. Profe, Fernando, tenía una pregunta, pero usted como que no escuchaba. Entonces yo alcé la mano. Parece ser que se desactiva el sonido cuando pasa el tiempo y nadie habla, pero sí, ya estoy pendiente con la mano. Profesor, Sí. es que usted estaba hablando ahí de la temperatura que va a operar la planta. Sí, señor. Usted anteriormente dijo que había errores en que uno a veces tomaba la temperatura ambiente y Sí, se debe verificar la temperatura del agua en que va a operar la planta. La pregunta es, ¿cómo sé yo a qué temperatura va a tomar la planta si es un ejemplo, si es agua residual? Bueno, la idea, bueno, usted va a trabajar en agua, el tiempo, ¿cómo es? Agua potable, o sea, en este caso no habría ningún tipo de inconveniente, porque ustedes pueden ir a la fuente de agua y normalmente ahí se hace una caracterización y se conoce la temperatura a la cual está el agua de la fuente, y con esa es la que se trabajaría todo el tema del diseño. Ahora que estuvimos hablando la clase pasada de Valledupar, también recuerdo otro caso inverso, que es que la temperatura es muy baja en la ciudad, pero la temperatura del agua es un poco más alta porque viene de una serie de manantiales que tienen efectos, no quiero decir volcánicos, pero sí que termales.
Es decir, que aguas que tienen efecto termal, entonces obviamente tienen una temperatura más alta que el ambiente. Entonces, uno mide la temperatura cuando hace todo el proceso de selección de la fuente, mira cuál es la temperatura y todos los otros elementos, y de ahí te sale el dato de la temperatura. En el caso de ustedes, que no, si no tienen datos de, de la temperatura del agua, pueden asumir, pero como se los dije, asumir de que es la misma temperatura ambiente, ¿no? Ustedes van al IDEAM, mira cuál es la temperatura ambiente del municipio o del centro poblado en el que estén y asumimos eso. Pero tengan en cuenta para que después no lo vayan a hacer cuando vayan a hacer el diseño de que realmente tienen que coger la temperatura del agua, ¿no? La que les dé el estudio de la calidad. Profesor, haciendo un apunte, eso es lo que pasa a veces con algunas plantas de tratamiento. Sí, Por señor. ejemplo, que se toma la temperatura, pero un ejemplo, el conducto a veces pasa por un puente que no está enterrado y la temperatura cambia porque la conducción está expuesta al sol, ¿no? Sí, sí, señor. También lo bueno de ese caso es que entre más temperatura, pues va a haber más celeridad en algunos procesos unitarios. Lo malo es al revés. Pero obviamente también en algunos otros procesos el calor es el que puede entorpecer la reacción y sobre todo si se combina con otros efectos, como, bueno, en este ejemplo es de pH, pero también implica el tema de la temperatura porque también está el equilibrio. Sí, sí, sí hay que tenerlo en cuenta. Lo malo es que yo no conozco todavía una ecuación que nos diga cuál es el cambio de temperatura por el transporte de agua en una conducción. Porque tú puedes tomar un agua que esté fría y de pronto por efecto de conducción se pueda tener un efecto contrario de temperatura. Lo mismo sucede al revés con el agua residual. El agua residual no basta con el agua el agua potable, porque el agua residual recibe también transformación, ya inclusive como dije al principio, ya las viviendas en ciertas ciudades tienen calefacción, entonces vamos a tener agua más caliente de la que se está Ay, yo te hubiese dicho. Bueno, el lunes que Sebastián vaya. Bueno, ¿alguien está o preguntando o...? Listo, veamos entonces el efecto del No, pH. tengo una pregunta. Es ideal que siempre las reacciones, el tiempo sea mayor. O sea, no existe en casos que en la planta se necesite que el tiempo no sea tan acelerado, sino que las reacciones se den a una velocidad distinta. Porque siempre he escuchado que usted dice, ¿no? Como que entre más rápido es como mejor en algunos casos. ¿Existe algún caso donde el reaccionar más lento es mejor? En ningún caso, a nosotros nos interesa el tema del espacio, ¿no? Porque realmente el tiempo de retención hidráulico que va a estar relacionado con el tiempo de reacción, entre más grande sea, si quieren lo miramos acá en la figura, si no la borré. Vamos a ver. Ahí está mi tanquecito aquí al principio. O sea, fíjate el tiempo de retención hidráulico, vamos a tener que poner la cámara más gruesa. Tiempo de retención hidráulico es volumen sobre caudal, ¿no? Entonces, y digo, el tiempo de retención está relacionado con el tiempo de reacción. Es decir, si yo le aumento esto, teniendo el caudal igual, entonces esto que aumenta y esto lo pasa para acá, entonces el volumen es igual a caudal por tiempo de retención hidráulica. Entonces, si yo aumento el tiempo, el volumen va a ser mayor. Y si el volumen es más grande, pues necesito un tanque mucho más grande. Entonces, entre menos rápido sea la reacción, pues mayor va a ser el tiempo que necesito, mayor va a ser entonces el volumen que se necesita para un mismo caudal. Entonces, por eso es que conviene que el tiempo de reacción pues sea lo más acelerado para que entonces los volúmenes
de nuestros sistemas de tratamiento pues sean lo más pequeños posible. Es más, de eso se trata lo que han hecho las personas que han inventado nuevos sistemas de tratamiento. Lo que hacen es ¿qué hago yo para acelerar la reacción o el proceso? O sea, para que se dé más rápido, para que el tanque sea más pequeño. De eso se trata. A ver, quedé en... No sé si acabamos antes del break, por lo menos la sesión 5 para dedicarnos a la 6, que es la más complicada. Aquí veamos el efecto de pH. El efecto de pH, en este caso, con un ejemplo, lo traje ahí a manuscrito, de la reacción o la formación de monocloramina. La monocloramina pues se da con una reacción con el cloro, y esa monocloramina pues tiene un alto poder eh, desinfectante, ¿no? Cuando esto reacciona con el amonio en el agua, entonces se genera esto, pero hay otras reacciones que se dan. Aquí nada más estoy copiando una. Y hay otras reacciones que se dan que forman la dicloramina, tricloramina, etcétera, ¿no? Pero entonces la idea es tratar de ver qué es lo que tengo que hacer para que esto se me aumente en proporción dentro del agua. Entonces, ahí vemos en la parte de abajo, o sea, tenemos la reacción general, la amonia con el ácido hipocloroso, forma la monocloramina y agua. Y este ácido hipocloroso se vuelve entonces en hipoclorito y H, o sea, en iones H, y amonio, o el amonia se vuelve ion amonio dentro del agua, ¿no? Entonces, ahí están las constantes de equilibrio para cada una de las reacciones con su valor establecido por la tabla a una temperatura de 25 grados, ¿no? La tasa de reacción de esa ecuación, de la primera ecuación donde se está formando la monocloramina, es que la tasa de formación de monocloramina es igual a la tasa de desaparición de amonia, porque está con el coeficiente estequiométrico de 1, es decir, no tenemos que ponerle sobre 1 porque todo está sobre 1. Igual a la tasa de desaparición del ácido hipocloroso, es igual a una constante, que es la constante de reacción por la concentración de amonia por la concentración de ácido hipocloroso. Entonces la pregunta es, ¿de qué orden es la reacción? La pueden decir todos al mismo tiempo. Es una ecuación, la tasa de reacción de orden 2, ¿no? Porque tenemos el amonio, la amonia al exponente 1 y el ácido hipocloroso al exponente 1, ¿no? Entonces es una tasa de reacción 2. Y tendríamos la concentración del ácido hipocloroso o del cloro, pues sería la suma de los dos elementos de cloro que hay en el agua, y la concentración de amonio sería la suma de los dos elementos que están en el agua, ¿ya? Y la intención es ver cuál es la variación de esa tasa, la velocidad de la tasa de amonia, o perdón, de monocloramina versus pH. Ese es el ejercicio. Es fácil, pues ahí le pongo una ayuda al final. O sea, la idea es poner tanto el amonia como el ácido hipocloroso en función de las concentraciones totales. Es decir, si yo les doy la concentración total de amonio y de ácido hipocloroso, ustedes pueden encontrar entre la relación de la variación de esa tasa, porque yo reemplazo después aquí NH3 en función de las concentraciones y el ácido hipocloroso en función de la concentración y del pH. Entonces me va a dar una ecuación donde la tasa, esta que está aquí, la tasa de, de formación, va a estar en función del pH. Quiere decir que con este ejemplo de que realmente las tasas de reacción también van a estar en función del pH, porque realmente, como lo vamos a ver en todas las reacciones que tienen que ver con operaciones y procesos unitarios,
pues el pH va a jugar un papel principal. Y ustedes, cuando ustedes digan, es que la coagulación se da mejor en un pH tanto, es por esto que estamos viendo acá. ¿Qué es mejor en un pH de entre tanto y tanto? Es por esto lo que estamos viendo acá. Porque después es muy fácil coger un valor en una tabla sin saber por qué el pH tiene. No, aquí está la razón por la cual el pH se establece en cierto rango mejor para que se nos dé ciertas reacciones de forma mucho más rápida